La pinche mirada, pendeja. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Fernández y hoy vamos a empezar con pues las clases de ECMO y en esta clase vamos a ver los principios de ECMO. Posteriormente mañana vamos a ver la colocación y el miércoles la vigilancia ya de la terapia ya en un paciente conectado, ¿no? Vamos a ver un poquito de la historia, la configuración de ECMO, los accesos vasculares y revisión sobre todo de la evidencia para el uso clínico de esta terapia. Vamos a ver que en 1950 el ECMO se lanzó como una máquina pulmón-corazón, nada más la pura máquina, no había todavía nada con los pacientes. En 1960 se desarrollaron los primeros oxigenadores de membrana como tal, y para 1970 Hill y Bartlett fueron los primeros que introdujeron el ECMO como un método de soporte en los pacientes que tenían falla respiratoria aguda de primera instancia. Para 1980 estos mismos personajes pues ya desarrollaron la organización de soporte de membrana extracorpórea con un poquito más de indicaciones y un poquito más de evidencia, y pues actualmente ya tiene 50 años prácticamente de esta modalidad. Ya se ha convertido en una de las terapias pues preferidas para los pacientes con SDRA severo, y ahorita vamos a ver pues la evidencia que tiene actualmente. Pues ya hay más de 320 centros, 8.000 se desarrollan 8.000 tratamientos con ECMO en 2016 en Estados Unidos. Esto representa un aumento del 433% en un transcurso de años del 2006 al 2011. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste? Pues tenemos obviamente una consola donde van las programaciones, tenemos una bomba que va a empujar la sangre hacia la membrana que se encuentra dentro del oxigenador, y el blender, pues, que es como un lugar donde hay una mezcla entre el oxígeno y el aire para que vaya al oxigenador y a la membrana. Ahorita lo vamos a ver en una imagen de manera más didáctica. Y pues vean, se pone un acceso, pueden ser diferentes configuraciones como lo vamos a ver ahorita, pero la idea o el principio básico es que por una obviamente va a entrar la sangre oxigenada y va a salir también la sangre desoxigenada, la sangre venosa, para que sea empujada por la bomba a través de un circuito también que va a desembocar en el oxigenador. Entonces vean, aquí tenemos lo que hace la combinación entre el aire y el oxígeno, que es el blender. A partir de esto pues tenemos obviamente la entrada del paciente y la salida del paciente, entrada y salida. Entonces, a partir de que tomamos por el acceso femoral la salida de la sangre venosa desoxigenada en este caso, entra a la bomba, de aquí pasa al oxigenador. Este oxigenador pues es ¿no? Entonces este oxigenador tiene dos cámaras, una cámara en la que entra esta sangre y obviamente la cámara donde está el aire combinado con el oxígeno, y pues obviamente por un gradiente de concentración entre el oxígeno y dióxido de carbono pues hay intercambio de estos gases, y esta sangre se convierte en sangre oxigenada que va nuevamente hacia la aurícula derecha, para pues la sangre oxigenada que lleva a la aurícula derecha inmediatamente. Como les mencionaba, hay diferentes configuraciones. Esto se llamaría ECMO veno-venosa, pues porque está en dos venas, ¿verdad? Pero también se puede utilizar la configuración veno-arterial, que la salida es la misma, pero la entrada es a través del sistema arterial, pues a partir de la aurícula izquierda. Entonces esto es de gran importancia porque en un paciente, por ejemplo, que tiene una depresión, una insuficiencia cardíaca de manera abrupta, pues probablemente quiera sacar un poquito de sangre del reservorio venoso, y al inyectarlo rápidamente al sistema arterial, pues la presión se eleva de manera significativa, y es una de las principales indicaciones. Entonces estas terapias extracorpóreas de soporte vital tienen diferentes configuraciones, como les comentaba. Entonces puede ser veno-venosa, veno-arterial y algunas combinaciones de las mismas. Vamos a ver que las principales indicaciones durante la insuficiencia respiratoria aguda, en el SDRA severo y en procesos también de procesos circulatorios en el contexto de un paro
cardiorrespiratorio también se puede utilizar el ECMO bajo ciertas instancias que vamos a mencionar. Hay diferentes determinantes a través de los cuales del monitor vamos a ver si podemos modificar el flujo de la sangre o si vamos a modificar la concentración. Esto se refiere a qué tanto estamos barriendo de dióxido de carbono, qué tanto estamos oxigenando la sangre, y eso se va a poder determinar desde la concentración de oxígeno en el monitor que les mencionaba previamente. Entonces aquí vienen las diferentes configuraciones de la membrana extracorpórea a partir de las cuales pues, se puede definir una terapia, ¿no? Aquí tenemos dónde está el acceso que mete la sangre y a partir de cuál acceso sale la sangre. Habitualmente puede ser femoral, subclavio, la vena yugular interna, y también tiene otras características iniciales. Si se acuerdan de la primera imagen, en la parte A, pues sí viene la veno-venosa y vienen dos accesos, si ustedes se fijan. Y en la parte B viene nada más un acceso, y eso es debido a que el instrumento o el catéter colocado en esa instancia tiene pues dos lúmenes, entonces hace la función como si fuera pero no solo, y eso tiene pues diversas ventajas, tanto técnicas como clínicas. Y esto se refiere el dual lumen. Y pues les mencionaba que puede ser veno-venosa o veno-arterial, y dependiendo de las configuraciones pues se va a elegir para el retorno en la veno-arterial es a la subclavia izquierda, habitualmente a la arteria subclavia izquierda, y a partir de eso pues se puede mover la sangre del compartimiento venoso al arterial, puede reducir las presiones de llenado del ventrículo derecho como un mecanismo de descompresión del sistema venoso, y al mismo tiempo otorga presión al sistema arterial. Nada más que hay que tener ciertos cuidados en esta modalidad, porque cuando la función sistólica está preservada, pues la presión sistólica incrementa y la diastólica pues se puede mantener de manera de la que tenía habitualmente el paciente. Sin embargo, si la función sistólica ya está disminuida, la presión sistólica incrementa al igual que la diastólica. Esto nos va a producir un aumento de la poscarga, un aumento del consumo de oxígeno que puede llevar a una congestión pulmonar, una lesión pulmonar aguda y una hemorragia pulmonar. Entonces, en esto se debe tener mucho cuidado, hay que monitorizarlo. Habitualmente sugiero la colocación de un catéter en la arteria pulmonar para ver si existen estas situaciones, aumento de las presiones de llenado. Entonces probablemente se pueda beneficiar el paciente de otro mecanismo de soporte mecánico del ventrículo izquierdo, como la colocación de impela o un balón de contrapulsación aórtica, etc. Las principales indicaciones actualmente pues, es en el contexto de SDRA severo, con hipoxemia refractaria, en un paciente con falla respiratoria hipercárnica, y en un tromboembolismo pulmonar masivo también se puede utilizar con falla circulatoria o no falla circulatoria. De lo cardiovascular, como les mencionaba en el RCP, pero en el RCP tiene que tener ciertas características. Una, que el ritmo sea desfibrilable, que tenga corta duración de la RCP, niveles de lactato bajos previos al evento y un SOFA bajo al ingreso de la UCI. Entonces no es en todos los pacientes, o en lo que se ha probado al menos, es en con este tipo de pues, restricciones pudieran ser. Dentro del manejo integral, ¿qué vamos a necesitar? Pues obviamente anticoagulación para el circuito, y el paciente también pues, obviamente debe tener su cierta parte de anticoagulación. La ventilación mecánica, cómo se debe de programar el ventilador mecánico, o habitualmente como en los ensayos clínicos que lo han utilizado, cómo programaron el ventilador. El manejo de líquidos, pues se prefiere una normovolemia, no un exceso de líquidos ni de eficiencia también. La sedación, una sedación también que no debe de ser tan profunda, y el manejo transfusional, ¿no? Entonces sobre estos ejes va a ser el manejo de la anticoagulación. Habitualmente se da con un bolo de heparina no fraccionada previo a la canulación, y el objetivo siempre va a ser tener un TPP de 40 a 60 segundos. Dentro de la ventilación mecánica, mencionaba que se puede utilizar diferentes modalidades, pero se prefiere la control presión, con una presión inspiratoria pico, llevarla a 20 a 25 centímetros de agua,
una frecuencia respiratoria de 10 y un PIB de 10 a 15, el FiO2 se debe bajar a 30%. Obviamente, al conectarse a la membrana extracorpórea, la concentración de oxígeno, pues obviamente aumenta demasiado. Entonces, las necesidades de FiO2 para el ventilador, pues van a ser las mínimas. ¿Cuándo se debe pensar ya en hacer un destete de la terapia con ECMO? Es cuando existe una evidencia de mejoría de la compliance, cuando la oxigenación arterial está en metas, cuando los hallazgos en la radiografía de tórax en el caso de SDRA ya remitieron, cuando disminuye el flujo sanguíneo de la bomba, y habitualmente una terapia con ECMO dura 10 días. Aquí están algunas indicaciones y contraindicaciones para ECMO en casos severos de SDRA. A veces es un poquito complicado de definir esto, pero bueno, la hipoxemia severa con un PAFI menor de 80, a pesar de los niveles típicos de FIB que pueden oscilar de 10, 15, 20, por al menos 6 horas a los pacientes que tengan una falla respiratoria potencialmente reversible. Lo que mencionábamos de la acidemia hipercárnica, que no está compensada con pH menor de 7.15, a pesar del tratamiento estándar con el manejo ventilatorio, ¿no? Y que tengamos una presión plató excesivamente alta, mayor de 35 a 45 centímetros de agua, dependiendo de las características del peso del paciente, a pesar del tratamiento estándar para este tipo de pacientes. Las contraindicaciones relativas es que tengamos una ventilación con alta presión, una presión plató mayor de 30 por más de 7 días. Esto es importante porque si ven acá dice que los pacientes que tienen plató alta, pero aquí la clave es que tengan ventilación pues no tan prolongada, sean menor de 7 días. Altos requerimientos de FiO2 también por más de 7 días, mayor del 80%, que tenga limitación para colocar el acceso vascular y alguna otra contraindicación para el uso de anticoagulación que pues, es necesaria para estos pacientes. Los eventos adversos asociados al uso de ECMO se pueden dividir dentro de los relacionados directamente al circuito y los no relacionados directamente al circuito. El falla del oxigenador, 17.5%, algunos coágulos, 12.2%, relacionados a las cánulas o complicaciones mecánicas, un menor porcentaje, y los no relacionados al circuito, pues principalmente el sangrado en el sitio quirúrgico, durante la canulación. Se puede presentar también hemólisis, CID también como parte del ECMO o como consecuencia de la enfermedad vaso. Bueno, entonces ya mencionábamos que esta terapia se empezó a desarrollar en 1970 más o menos. En 1979-1994 se pueden identificar los primeros estudios o los primeros pacientes que se sometieron a la terapia y pues realmente los resultados fueron catastróficos, no había un beneficio en el contexto de SDRA. Sin embargo, pues hay que comentar que esos fueron los primeros oxigenadores, las primeras membranas, los primeros circuitos. Entonces, obviamente, pues estos circuitos desde el punto de vista tecnológico pues fueron innovando. Los estudios observacionales en este rango de periodo, pues la supervivencia era de 47 a 66% más o menos. En 2009 ya surge el primer ensayo clínico que demostró cierta pues, mejoría en algunos tipos de pacientes. En el 2018 hay otro evento que les voy a presentar, otro ensayo clínico que se denomina EOLIA en 2018. Entonces vamos a empezar con el estudio publicado en Lancet en 2009. Es el primer estudio con las nuevas técnicas y el equipo de ECMO que más o menos es el que se mantiene actualmente. La realidad es que fue un estudio muy complejo, fue aleatorizado, multicéntrico. Había muchas situaciones que les tuvieron que recortar los pacientes que habían ellos elegido. Entonces, de los 766 que habían iniciado para la muestra, pues al último enrolaron o aleatorizaron a 180 pacientes, 90 y 90 en un grupo estándar que recibía todos los cuidados que recibe un paciente con SDRA severo, y en el grupo donde además de esto pues recibían la terapia con ECMO, ¿no? Aquí la situación fue que se elegían pacientes desde 3 puntos de vista. Un grupo de pacientes llegaba directo al centro de
de ECMO, ¿no? Luego había pacientes que iban de un centro de referencia y otros pacientes que iban de otra UCI donde no tenían terapia a ECMO. Entonces había muchos pacientes que se movían de un grupo a otro, incluso los pacientes que desarrollaban SDRA severo, que estaban planeados para no recibir ECMO en un principio, terminaban recibiendo ECMO al final. Entonces esto tómalo en cuenta para la cuestión de los resultados, ¿verdad? Entonces, finalmente 57 de ellos, 68 recibieron la terapia y 57 fueron elegidos para la vigilancia a los 6 meses. Ahorita vamos a ver la cuestión de estas situaciones. Aquí vean los pacientes, pues habitualmente eran pacientes de 18 a 60 años con SDRA severo, y pues 90 al grupo estándar y 90 al grupo de ECMO. Otra de las características que tenían era que tenían un Murray score de 3 puntos. El Murray score evaluó el PAFI, evaluó el PIP, la competencia pulmonar y los hallazgos en la radiografía de tórax. Entonces, más o menos están emparejados en estos aspectos los pacientes. Algunos criterios de exclusión fueron pacientes que se mantuvieron con presión pico mayor de 30, con FIO2 mayor de 80 por más de 7 días, signos de hemorragia intracraneal o otras situaciones que contraindicaran la hepatotización. Entonces ellos querían ver si el ECMO incrementaría la supervivencia y discapacidad severa a los 6 meses y qué tan costo efectivo era comparado con la terapia estándar. Entonces la intervención fueron 2 grupos: el tratamiento estándar contra el tratamiento que recibió ECMO. Inicialmente el manejo estándar era una ventilación mecánica que mantuviera una presión plató de menos de 30 para mantener una saturación de 90 y mantenimiento de uresis, posición prono, nutrición, etc. Es decir, todos los cuidados estándar para un paciente con SDRA. Pero, como les mencionaba, si el paciente no respondía de manera inicial o hemodinámicamente se encontraba inestable, pues lo sometían a terapia ECMO. Esas fueron las características que utilizaron en cuestión de lo técnico. Fue un ECMO Siemens Servo 300. Las características que les mencionaba de la ventilación mecánica lo manejaban con una presión inspiratoria de 20 a 25, con un PIP de 10 a 15, una frecuencia respiratoria de 10 y un FIO2 de 30%. Esta terapia se mantenía hasta la mejoría del paciente o a la falla orgánica múltiple y pues el desenlace fatal de los pacientes. El desenlace primario entonces fue la mortalidad y la discapacidad severa a los 6 meses. Definieron la discapacidad severa como las necesidades de bañarse y vestirse para los pacientes. Cabe mencionar que pues ninguno de los pacientes previamente al estudio, ninguno se encontraba con discapacidad y fueron algunos criterios de exclusión de los primeros pacientes que habían elegido. Dentro de los desenlaces secundarios, ellos se enfocaron a los días de ventilación mecánica y ECMO, uso de óxido nítrico, posición prono, uso de esteroides y duración hospitalaria y de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Aquí es una curva de Kaplan-Meier donde se aprecia pues, que en el grupo convencional presentaron un mayor desenlace primario comparado con el grupo de ECMO. Entonces vean, y 68 pacientes fueron tratados con ECMO, a casi los 90 fueron tratados con la terapia convencional, pero algunos pasaron al grupo de ECMO. ¿Y quienes alcanzaron el desenlace de muerte? Pues 33 en el grupo de ECMO y 46 en el grupo de terapia convencional, 37 y 53% respectivamente. Y en cuanto a los pacientes que murieron, esos son los pacientes que también a los 6 meses. Y hay otros pacientes que murieron y que tenían discapacidad severa antes de los 6 meses, pero también fue menor en el grupo de pacientes con ECMO, con un 33 y 45, representando un 37 y 45% respectivamente. Las principales causas de muerte pues, fue la falla respiratoria, la falla multiorgánica, desórdenes neurológicos y cardiovasculares en menor medida. Y en la situación de los costos, porque también el ensayo clínico era enfocado al costo, si realmente, pues no que valiera la pena, pues no, si era
pues buena opción por los costos. Y vean los costos que pues prácticamente es lo doble. Mantener a un paciente con tratamiento estándar a someter a un paciente con ECMO, pues prácticamente es el doble de dinero. Ya calcularon 33,435 y 73,000 para los pacientes con ECMO. Y los días de estancia hospitalaria, pues prácticamente fueron 15 en los pacientes con ECMO y 5 en los pacientes en grupo convencional. Entonces, con estos resultados, ¿ustedes qué comentarían? Como que sí funciona, no funciona, en el contexto de estos pacientes y con la muestra que eligieron. ¿No? Pues se mueren menos, ¿no? En los pacientes con ECMO, pues se mueren menos con la terapia estándar, con los criterios que utilizaron los investigadores. Sin embargo, en el análisis posterior, pues vieron que sí había pacientes que iban de un lado a otro, que a lo mejor eran menos graves, etc. Bueno, la situación fue que la terapia se siguió utilizando pues los resultados no habían sido tan satisfactorios como en el primer estudio. Después, en el 2018, surge otro, que es Eolian, donde lo usaron también igual un grupo con pacientes con terapia ECMO y un grupo de pacientes con terapia estándar. Entonces, los pacientes eran los que cumplían la definición de síndrome de estrés respiratorio severo, con esas características: que tuvieran ventilación mecánica menor de 7 días, que el PaFio2 estuviera menor de 50 por 3 horas o menor de 80 para 6 horas. Este fue el criterio que utilizaron en el otro y ellos agregaron menos de 50 por más de 3 horas, con un pH de menos de 7.25 y un PCO2 mayor de 60 por más de 6 horas, que tuviera una frecuencia respiratoria mayor de 35 y que la ventilación mecánica, la presión meseta estuviera en menos de 32, independientemente de la cantidad de FiO2 y de PIB que tuviera. Recordemos que en el otro paciente eran criterios de exclusión que tuviera un FiO2 mayor de 80 y que tuviera PIB también elevado. Aquí no se consideró esa situación. Otra de las características que tenían prácticamente todos los pacientes con estas características de SAFI era que tenían bloqueadores musculares y prono antes de la aleatorización de los pacientes. Entonces los aleatorizaron menos de 72 horas y mayor de 72 horas. Los pacientes que tenían una saturación menor de 80 por más de 6 horas, también que se habían definido de manera inicial al grupo de terapia convencional, si cumpliera esta característica también pasaba al grupo de terapia con ECMO. Y el desenlace primario pues nada más fue evaluar la mortalidad a los 60 días. Entonces, de los 1,015 pacientes, finalmente fueron a aleatorización 124 y 125. Sin embargo, vean aquí que 35 pacientes del grupo control pasó a ECMO. Esta es una situación también importante como en el otro estudio, porque representa un 28% de la población que se había definido a la terapia convencional. Entonces, las características de los pacientes al momento de la aleatorización, pues realmente por edad, sexo, SOFA score, PaO2, PaFi, pues todas las situaciones están más o menos apareadas, está bien. Y pues vean entonces, la mortalidad a los 60 días en el grupo con ECMO se presentó en 44 pacientes y en el grupo control 57 pacientes. ¿De acuerdo? Con una P pues que no fue estadísticamente significativa. Entonces, en esta situación, aparentemente, pues no fue estadísticamente significativa, contrastando con el estudio previo de 2009. Y los investigadores comentan que también muy probablemente esos resultados se dan debido a los 28% de pacientes que pasaron del grupo de terapia estándar al grupo de ECMO, ya que esos pacientes pues obviamente eran los más graves. Contaban con una saturación media de 70% al momento del paso hacia la terapia con ECMO y pues obviamente pues empeoraba el desenlace pronóstico y probablemente se vio reflejado también en esta situación. No hay más ensayos clínicos aleatorizados, hay algunos metaanálisis. Se ha utilizado la terapia incluso en el contexto ahora de la pandemia de COVID. También con estas mismas características de pacientes, los resultados tampoco fueron muy alentadores.
Y lamentablemente los metaanálisis que se han realizado también en este contexto, hay mucho riesgo de sesgo en los estudios que se eligieron, y la cantidad de pacientes en estos mismos estudios donde muestra que pudiera funcionar, ya cuando te vas a revisar las características de los pacientes y eso, pues hay mucho sesgo. Entonces todavía queda mucha incertidumbre en todo este aspecto, si en realidad funciona, no funciona, si sería una terapia de elección en estos pacientes con una PAFI menor de 50, pues aún está en veremos. Y lo siguiente, pues lo veremos en la clase de mañana con la canulación y el miércoles la vigilancia del paciente ya conectado. No sé si tengan dudas o preguntas. Aportes. La introducción a las pláticas que vamos a tener en 3 días. Yo creo que lo más relevante aquí, sobre todo contrastando los estudios, pues son los criterios de selección de cada uno, ¿no? Quizá fueron más permisivos en el primero que mostrabas, y pues se asoció a quizá menor mortalidad en los 2 grupos. Y en pues los criterios de entrada fueron mucho más estrictos. De hecho, yo creo que nos hemos topado con esas gasometrías y esos parámetros de ventilación mecánica, y son pacientes que en menos de 24 horas, pues quizá ya fallecieron, ¿no? Independientemente de la terapia. Entonces, pues es difícil comprobar estadísticamente algo que se usa tan poco, ¿no? Y que se usa en el contexto de una patología que tiene una mortalidad pues extremadamente alta. Entonces, sí, pues necesitaremos familiarizarnos más con la cuestión del manejo y la selección de pacientes como para poder emitir algún juicio, ¿no? Obviamente, que técnicamente cualquiera que no esté en los grupos de ECMO, pues dice que se mueren igual, y tiene ahí hasta un chiste, ¿no? Si le pusieron ECMO y le fue bien, pues es que no lo necesitaba. Si le pusieron ECMO y le fue mal, pues fue por culpa del ECMO, pero pues no, yo creo que sí hay cierto espacio para ver si tiene eficacia y no ser tan absolutistas. Me imagino que, porque si lo traspolas a otras patologías, quizá más, pues se usan de una manera más transitoria en el contexto cardiovascular o trasplante pulmonar, pues sí, ahí sí se ha demostrado beneficio, y los conceptos teóricos y patológicos pues son los mismos, ¿no? Es dar un reposo sistémico y que una máquina se haga cargo de técnicamente una hemodiálisis, ¿no? Tanto de oxigenar como sobre todo de retirar CO2, ¿no? Que es lo que en SIDA es lo más importante, ¿no? El CO2, ya cuando vamos a ir a un valor permisivo que te modifica el pH, pues sí, la misma afección pulmonar y cardiovascular, pues es lo que termina por llevarse el paciente. Exactamente, lo cardiovascular sí funge como un soporte, y es lo que comenta, que ahí está bien documentado, y ahí sí tiene buenos resultados, porque justamente funciona nada más como un soporte, ¿no? Pero ya en el contexto de SDRA severo, cuando la mortalidad es del 70% de los pacientes, pues es como una terapia prácticamente pues de rescate, ¿no? Hasta este momento. Y sí, también no se han hecho más ensayos clínicos por la situación de los costos, ¿no? Veíamos ahí la cantidad de dinero que se llevó un ECMO en 10 días más o menos, que fueron lo que estuvieron los pacientes con la terapia. Creo que el problema del ECMO es el post-ECMO, porque cuando tú ves un paciente conectado a ECMO, pues, tú lo ves que mejoran sus parámetros, mejora su oxigenación. El problema es que lo desconectan y se mueren los pacientes. Donde han tenido realmente éxito es, por ejemplo, donde después del ECMO los trasplantan. El trasplante de pulmón es donde hay más sobrevida, no hay tantos reportes, pero es donde hay más sobrevida, porque durante el ECMO, mientras están conectados, tú ves sus parámetros, su gasometría y todo muy bien oxigenado, pero cuando lo sacan no aguantan 24 horas y vuelven a caer lo mismo por el daño pulmonar que ya tienen. Entonces, el éxito viene con los grupos que inmediatamente del ECMO, el ECMO pues viene siendo un puente para el trasplante de pulmón. Y pues vienen muchas otras situaciones, ¿no? Que durante y después de la terapia, cómo se va a ventilar al paciente, cómo se van a dar las terapias de esos, pero espero que eso nos lo digan mañana. Fíjate, esas
precisamente una de las cosas que dicen los grupos de ECMO es que no lo manejaron bien. Pues entonces te hubieras quedado a manejarlo unos días para que sobreviviera, ¿no? Entonces, pero siempre dicen, es que yo estaba muy bien, lo dejamos y ya no lo manejaron. No se supone que cuando, bueno, no sé, pero cuando están conectados a ECMO se queda el especialista. Sí, por eso. Van el cardiocirujano lo canula, se queda el grupo que tienen ellos, allí están permanentemente con los pacientes. Pero lo quitan y ellos cogen todo y se van y dicen, no, se murió porque pues ya ustedes no ven, siguieron manejando bien, pero pues, el daño pulmonar ya está. Y la cuestión es que yo al menos no encontré pues algo así establecido de cuidados post-ECMO o inmediatamente posteriores a recibir ECMO, pues no al menos es que si hay pacientes que usan ECMO, su patología tiene ya una montaña. Sí, porque te dicen cómo lo ventilas. En Monterrey hay un grupo en el Hospital San José de Monterrey que les ha ido muy bien, pero no hay uno que digas lo metieron a ECMO y salió, sino lo trasplantamos, estuvo en ECMO, lo trasplantamos y sacan que sobrevivió, sí, con el trasplante. Pero que digan, lo tuvimos en ECMO y está recuperado. Pero es que el ECMO es la última opción para mejorar la hipoxemia y la acidosis, pero el problema es la lesión pulmonar que tienen estos pacientes o que desarrollan, ¿no? Entonces, pues como dice usted, probablemente transitoriamente mejore, ¿no? Pues es justo lo que se le debatió al César, ¿no? O sea, no estaba, eran pacientes que se les podía hacer Sarri blanco, pero crossover, hasta el 30% de los pacientes que no estaban asignados a ECMO se les puso ECMO. No estaba tan establecido como los criterios, o sea, no fue tanta la tasa de los pacientes que se pronaron, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue el porcentaje, pero no fue muy alto. Entonces no estaba como que tan grave. Bueno, probablemente por eso salió así como que mejor, ajá. A diferencia del Neolia que ya se definió escalonado, pues como ahorita. No, se me hace exagerado esas partes del Neolia. O sea, un paciente lo pones con menos de 150 que no te responde al tratamiento y haremos menos de 8 o 6 horas. O sea, ajá, está muy drástico. Hay que hacer uno rápido de menos de 100, ¿no? Pues es que con 100 ya no estás por eso no sé. digo con sí, exactamente. Pero la situación es que, pues, ante los resultados o la evidencia que está en el momento es difícil justificarlo. O sea, ¿cómo justificas su uso por el costo, sobre todo? Cuando estemos El problema es que creo que pasó su oportunidad, ¿no? Que eran los pacientes de COVID y no tuvo gran impacto, entonces. No, pero yo creo que también tiene que ver con que pues, no hay de dónde los sometes. Por ejemplo, todos los pacientes que iban de un lugar a otro, también, ya no les enseñé tanto, pues, pero se murieron muchos en el puro traslado de un lugar de referencia al centro de ECMO, se murieron los pacientes. Entonces, también, yo creo que también tiene que ver con la disponibilidad de la terapia. Pero no estén tristes mañana, quizá no digan lo de sea el grupo ECMO ya no voy a decir porque se lo sí, no sé. Pues lógicamente van a decir no es serio, escuchamos argumentos contra la carne, nosotros creo que esa semana después, porque sí creo haber escuchado una plática ahí de COVID donde un vato proponía que sí, porque los haga más temprano, pero entra en el mismo juego que comentaron tu pues decía, seguramente no lo ocupabas y le va a vivir. El problema es el costo y la disponibilidad, porque hay unos especialistas que un poco. Bueno, ya no va a ser también. Yo sí voy a hacer la ladrona de ECMO. Esperan tantito los rotantes para organizar. ¿Cómo que no se van? ¿No? No sé si esperan los